El sonido de unas tijeras caras cortando seda resonó en el aula de arte vacía, mientras Brooklyn Hayes observaba con horror cómo Jackson Mitchell destruía su vestido de graduación. ¿De verdad pensaste que eras demasiado buena para mí?, gruñó él, levantando un trozo de tela arruinada como un trofeo, mientras sus amigos grababan todo con sus celulares. Lo que ninguno de ellos notó fue la pequeña luz roja que parpadeaba en el reloj inteligente de Brooklyn, transmitiendo ya toda la escena a la única persona que podría arruinar sus vidas privilegiadas con una sola llamada telefónica. En exactamente 12 minutos, el oficial más poderoso del FBI entraría por esa puerta, y el niño mimado, que nunca había escuchado un no en su vida, conocería lo que eran las verdaderas consecuencias. Brooklyn se presionó contra la mesa manchada de pintura, viendo cómo pedazos de su vestido caían al suelo como mariposas agonizantes. La seda esmeralda por la que había ahorrado 6 meses trabajando turnos dobles cada fin de semana en una librería estaba siendo destruida metódicamente por manos que nunca habían conocido lo que es trabajar. Jackson Mitchell estaba frente a ella, casi 1,90 m de furia consentida, envuelto en un traje de más de 40,000 pesos. Su mandíbula perfecta estaba tensa por la rabia de alguien que había descubierto que el mundo no giraba a su alrededor. «Te pedí que fueras conmigo amablemente», continuó Jackson, cada palabra cargada de veneno. «Te envié flores. Hice que el comité del anuario votara por ti como mi pareja del baile de graduación. ¡Demonios! Hasta conseguí que mi papá donara un nuevo laboratorio de computación para que me notaras. Y dijiste que no». Las tijeras brillaron de nuevo. Otro pedazo de su sueño cayó al piso. Los dedos de Brooklyn encontraron discretamente la orilla de su reloj inteligente, presionando la secuencia de emergencia que su tío había programado. 3 toques. Mantener presionado. Soltar. Esa señal significaba que necesitaba ayuda inmediata. La misma señal activaba todas las funciones de grabación y GPS del dispositivo, creando evidencia suficiente para cualquier tribunal del país. «Por favor, basta», susurró Brooklyn, odiando lo débil que sonaba su voz en aquella aula cavernosa. La luz del atardecer entraba por las ventanas altas, iluminando partículas de polvo que danzaban sobre la destrucción de sus sueños de graduación. El olor a pintura acrílica se mezclaba en el aire con la crueldad adolescente. «Por favor», se burló Hunter Caldwell desde su posición en la puerta, haciendo guardia como si fuera una operación militar. Su padre era dueño de 3 clubes campestres y una cadena de hoteles de lujo. Pero al parecer, eso no era suficiente para comprarle al hijo algo de decencia básica. Está suplicando. Jackson. Tal vez por fin está aprendiendo cuál es su lugar. Mason Roberts se apoyó contra el horno de cerámica, sosteniendo su teléfono para capturar cada ángulo. La luz roja de grabación en su último iPhone coincidía con la que secretamente parpadeaba en la muñeca de Brooklyn. «Esto es aún mejor que cuando hicimos que aquel becado abandonara la escuela el año pasado», dijo él. «Al menos esta sí está guapa. Hace que el rechazo duela más». «No, Jax». El apodo hizo que los ojos de Jackson se tensaran. Solo su círculo íntimo lo llamaba así. Los muchachos que habían crecido a su lado en fraccionamientos exclusivos, donde la preocupación más grande era decidir a qué universidad de prestigio donar generosamente. Brooklyn había cometido el pecado imperdonable de romper su jerarquía social cuidadosamente construida. Ella debería haber estado agradecida por su atención, no rechazarlo cortésmente con un suave «lo siento, pero ya tengo otros planes para la graduación». Otros planes. Las palabras habían resonado por los pasillos del último año como un disparo cuando las pronunció hace 3 días. Jackson Mitchell, heredero de Industrias Mitchell, capitán del equipo de lacrosse, dueño de una mandíbula digna de portada de revista
y un fideicomiso que podría comprar pequeños países. Había sido rechazado por la chica callada que pasaba sus almuerzos en la biblioteca. ¿Sabes cuál es tu problema? Jackson se acercó más hasta que Brooklyn pudo oler su loción. Algo caro y abrumador como todo lo relacionado con él. ¿Crees que eres especial? Caminas por aquí con tu nariz metida en libros, actuando como si fueras mejor que todos, pero no eres especial. Brooklyn, eres solo otra chica en una escuela llena de chicas que matarían por mi atención. Entonces invítalas a ellas, respondió Brooklyn suavemente, encontrando una chispa de desafío a pesar de las lágrimas que amenazaban con salir. Estoy segura de que les encantaría ser tu accesorio una noche. La habitación quedó en silencio, excepto por el susurro de la seda cortándose. El rostro de Jackson se oscureció, transformando sus facciones perfectas en algo feo y peligroso. Accesorio. ¿Crees que de eso se trata? Agarró otra parte del vestido, el corpiño que ella había tardado horas en ajustar perfectamente. Esto se trata de respeto. Se trata de entender el orden natural de las cosas. Mi familia construyó el ala en la que estás parada. Mi madre está en el consejo directivo. Mi padre juega golf con el director todos los domingos. Y tú no eres nadie. Una bonita don nadie que olvidó su lugar. Las tijeras penetraron profundamente, cortando las delicadas tiras que habrían sostenido el vestido sobre sus hombros. Cada corte se sentía personal, dirigido, como si intentara destruir su dignidad junto con la tela. Aiden Walsh, el cuarto miembro del grupo, se movió incómodo cerca de la ventana. A diferencia de los demás, parecía conservar algo parecido a una conciencia. Jackson, tal vez deberíamos... ¡Cállate! Aiden interrumpió Jackson sin apartar la vista de su destrucción. Estabas feliz de aceptar la apuesta. No te pongas débil ahora que estás perdiendo. La apuesta. Por supuesto que había una apuesta. Brooklyn sintió que su estómago se revolvía al unir todas las piezas el repentino interés de varios chicos de su círculo social. Las elaboradas invitaciones para la graduación que empezaron a aparecer en su casillero. La forma en que compitieron por su atención como si fuera un premio de feria. ¿Cuánto?, preguntó ella, con voz más firme. ¿Cuánto valía yo en su pequeño juego? Mason soltó una carcajada. $5,000 cada uno. Ganador se lleva todo. Jackson estaba seguro que ganaría. Creo que tiene 20,000 razones para estar furioso ahora. $20,000. Para ellos. Era dinero de bolsillo. Para ella. Más de lo que su madre ganaba limpiando casas en 6 meses, incluyendo la de ellos. No se le escapaba la ironía de que las mismas manos que fregaban sus pisos de mármol le ayudaron a ahorrar para un vestido que ahora yacía destrozado a sus pies. El reloj en su muñeca vibró una vez. Una respuesta. La ayuda estaba en camino. Solo tenía que sobrevivir hasta que llegara. Deberíamos acabar con esto, dijo Aiden, mirando nervioso su teléfono. La práctica empieza en 20 minutos. Tenemos tiempo, respondió Jackson, pero Brooklyn notó que sus manos habían comenzado a temblar ligeramente. Además, aún no terminamos aquí. Necesita entender qué pasa cuando humillas a un Mitchell en público. Brooklyn permaneció quieta, viendo las piezas de su vestido caer al suelo, esperando a que llegara la única persona capaz de terminar con esta pesadilla. Jackson tomó un frasco de pintura roja de la mesa cercana, uno de los materiales destinados al mural del último año. La tapa se abrió con un pequeño chasquido húmedo que resonó en la habitación, ahora cargada de tensión. Incluso Mason bajó su teléfono, comprendiendo que estaban pasando de una broma cruel a algo mucho más oscuro. Jackson, advirtió Hunter, pero ya era demasiado tarde. La pintura se elevó en el aire como en cámara lenta, una ola carmesí que cayó sobre el cabello y los hombros de Brooklyn. Le escurría por la cara como sangre, manchando su blusa blanca y formando charcos a sus pies.
entre los restos de su vestido. El olor era penetrante, químico e insoportable, haciendo que sus ojos ardieran más allá de las lágrimas que ya amenazaban con salir. «Ahora luces exactamente como te sientes», dijo Jackson con satisfacción. «Como basura». Brooklyn se quedó parada ahí, con la pintura goteando, el vestido destruido y su dignidad hecha pedazos. Pero algo en su postura, algo en esa calma, hizo que los chicos se pusieran nerviosos. Ella no estaba llorando, no estaba gritando ni suplicando, ni haciendo ninguna de las cosas que ellos esperaban. Simplemente se quedó ahí. La pintura roja deslizándose por su cara como pintura de guerra. Y sonrió. «¿De qué te ríes?», preguntó Mason, con una falsa valentía que empezaba a romperse. «Ya verán», respondió Brooklyn en voz baja. «Todos lo verán». La puerta del aula de arte se abrió de golpe con tanta fuerza que rebotó contra la pared. 4 hombres con trajes oscuros entraron primero, con las manos cerca de sus armas y sus ojos escaneando amenazas, pero fue el 5.º hombre quien hizo que la sangre se les helara a todos en la habitación. El subdirector del FBI, Samuel Hayes. Se quedó en la entrada como un ángel vengador vestido con un impecable traje oscuro. Sus ojos, del mismo color verde que los de Brooklyn, pero sin ninguna dulzura. Observaron la escena con la precisión clínica de alguien que llevaba 30 años analizando escenas criminales, el vestido destruido, la chica cubierta de pintura, los 4 jóvenes que de repente parecían muy pequeños y aterrados. «Tío Sam», dijo Brooklyn con voz suave, y la temperatura en la habitación pareció caer 10 grados. Las tijeras de Jackson cayeron al suelo con un ruido metálico, que sonó extrañamente definitivo, como el martillo de un juez al dictar sentencia. El teléfono de Mason resbaló de sus dedos temblorosos. La pantalla se quebró al caer. Hunter dio un paso atrás involuntariamente, chocando contra Aiden, quien parecía estar a punto de vomitar. «Caballeros», dijo el subdirector Hayes, con una voz que poseía el tipo de autoridad capaz de hacer confesar a criminales profesionales. «Creo que ya conocen a mi sobrina». El silencio que siguió fue ensordecedor. Desde afuera se escuchaba el sonido de más vehículos llegando. La caballería, llamada por una sola señal de emergencia desde un reloj inteligente que había capturado todo en alta definición, con audio claro para presentarse en cualquier corte. «Señor», empezó Jackson, su voz quebrándose como la de un adolescente. «Esto no es... Nosotros solo...» «¿Solo qué?» Señor Mitchell Hayes entró en la habitación y su equipo de seguridad se desplegó detrás de él como alas de justicia. Solo destrucción de propiedad privada, solo agresión a una joven, solo crear evidencia en video de múltiples delitos federales. «¿Delitos federales?», preguntó Hunter con voz ahogada. Hayes sonrió, pero era la sonrisa de un depredador que reconoce a su presa. «Oh, sí. Verán, ese reloj inteligente para el que estuvieron actuando es propiedad del FBI, tecnología experimental de nuestra división de delitos cibernéticos. Eso significa que Text estuvieron interfiriendo con equipo federal. Añadan la agresión, el hostigamiento, la conspiración para cometer fraude con su pequeña apuesta, y el hecho de haber grabado todo esto. Bueno, jóvenes, acaban de crear el tipo de expediente criminal que hace llorar de alegría a cualquier fiscal». Brooklyn observó cómo la realidad de la situación golpeaba a los chicos como la pintura que ellos habían lanzado sobre ella. No solo enfrentaban sanciones escolares. Esto no era algo que sus padres pudieran hacer desaparecer con una donación o una llamada telefónica al contacto adecuado. Habían agredido a la sobrina de uno de los funcionarios de más alto rango del FBI y lo habían hecho frente a cámaras. «Mi papá va...», comenzó Jackson.
Tu padre no hará nada, interrumpió Hayes. De hecho, Industrias Mitchell está actualmente bajo investigación federal por evasión fiscal y fraude electrónico. ¿Creías que no sabíamos sobre la contabilidad creativa de tu familia? Hemos estado armando un caso durante meses. Tu pequeña hazaña de hoy simplemente nos dio la causa probable para acelerar las cosas. La puerta se abrió nuevamente, y el director Edwards entró apresuradamente, seguido por seguridad escolar y gran parte del personal administrativo. Su expresión pasó de la confusión al horror cuando vio la escena. Subdirector Hayes. Yo no tenía idea que Brooklyn era su... Ese es el problema. No cree, dijo Hayes fríamente. No debería importar quién sea su familia. Ella debería haber estado protegida simplemente por ser estudiante de esta escuela. Pero en cambio, ha sido acosada sistemáticamente solo por rechazar una invitación. ¿Y dónde estaban ustedes? Brooklyn tomó la manta de emergencia que le ofreció uno de los agentes, cubriéndose lo peor de los daños causados por la pintura. Cruzó la mirada con Jackson y vio el momento exacto en que él comprendió que su vida, tal como la conocía, había terminado. Adiós a la beca deportiva para Princeton. Adiós al puesto asegurado en la empresa de su padre. Adiós a la idea de que el mundo se doblaría para satisfacer sus caprichos. Brooklyn intervino Aiden desesperadamente. Traté de detenerlos. ¿Me escuchaste? Dije que debíamos parar. Ella lo miró con algo parecido a la lástima. Te quedaste ahí mirando. Eso te hace tan culpable como el resto. Los teléfonos, ordenó Hayes, y sus agentes comenzaron a recoger los dispositivos de las manos sin resistencia de los chicos. Vamos a analizar todo, cada mensaje, cada foto, cada comunicación sobre esta apuesta que hicieron. Y créanme, lo encontraremos todo. Mason comenzó a llorar, lágrimas reales corriendo por su rostro, al comprender la realidad de la investigación cibernética. Cada mensaje borrado, cada Snapchat que creyeron desaparecido, cada mensaje privado burlándose de Brooklyn o planeando su humillación, todo saldría a la luz. Por favor, rogó Hunter. Solo fue una broma. No quisimos... Lo que quisieron fue no ser descubiertos, dijo Brooklyn, encontrando finalmente su voz. Ustedes quisieron cada segundo de esto. Lo planearon, lo ejecutaron y lo disfrutaron. Lo único que no planearon fueron las consecuencias. Hayes colocó una mano protectora sobre su hombro. ¿Estás lista para irnos? Necesitamos que te limpies y documentar las lesiones para la investigación. Lesiones, se alarmó Jackson. Ni la tocamos. El trauma psicológico es una lesión, señor Mitchell. La destrucción de propiedad es una lesión, y la agresión con una sustancia química, señaló la pintura. Eso definitivamente es una lesión. Mi sobrina presentará cargos completos, y les aseguro que el fiscal federal asignado al caso no pierde. Mientras Brooklyn salía del salón escoltada por su tío y el equipo, se giró una última vez. Los 4 chicos permanecían entre los escombros de su arrogancia, con sus futuros tan destrozados como el vestido a sus pies. Te equivocaste en una cosa, dijo suavemente. Sí había un príncipe que venía a salvarme, solo que él lleva una placa en lugar de espada. Lo último que vio antes de cerrar la puerta fue a Jackson Mitchell, el niño mimado que nunca había escuchado un no, hundiéndose de rodillas en un charco de pintura roja, finalmente entendiendo lo que se sentía ser impotente. Mientras caminaban por el pasillo, Brooklyn ya podía escuchar los susurros que comenzaban a extenderse, estudiantes asomándose desde las aulas, celulares apareciendo discretamente a pesar de las reglas escolares que prohibían dispositivos electrónicos. La historia ya estaba empezando a difundirse rápidamente por redes sociales. Mañana, todos sabrían lo ocurrido en el aula de arte. Pero más importante aún,
Todos conocerían lo que les pasaba a aquellos que pensaban que su dinero y estatus los hacía inmunes a las consecuencias. «¿Estás bien?», le preguntó su tío una vez que estuvieron afuera, lejos de ojos curiosos y cámaras ansiosas. Brooklyn bajó la vista hacia su ropa manchada de pintura y hacia los sueños destruidos de una noche de graduación perfecta. Luego miró el reloj inteligente en su muñeca, cuya pequeña pantalla mostraba los archivos que ya habían sido cargados en los servidores seguros del FBI, evidencia que garantizaría justicia no solo para ella, sino para todos los estudiantes que esos muchachos habían atormentado a lo largo de los años. «Lo estaré», dijo finalmente, y por primera vez en semanas. Realmente lo creyó. La oficina local del FBI en el centro de Denver había visto pasar muchos criminales por sus frías salas de interrogatorio, pero nunca a 4 jóvenes de 18 años aterrorizados, con uniformes impecables de colegio privado. Brooklyn observaba tras el cristal unidireccional cómo Jackson Mitchell estaba sentado solo en una mesa metálica. Su cabello perfectamente arreglado ahora estaba despeinado, su chaqueta de diseñador retirada dejando ver una camisa blanca empapada en sudor nervioso. El muchacho privilegiado que había destrozado su vestido hacía 3 horas, ahora se veía sumamente joven y asustado. «No tienes que ver esto», le dijo suavemente su tío Samuel, subdirector del FBI, colocándose junto a ella. «Ya tenemos todo lo necesario con tu declaración y la grabación del reloj». Brooklyn se arropó más con la chamarra azul del FBI que le habían dado. Le permitieron bañarse en las instalaciones del personal, pero aún podía oler la pintura en su cabello a pesar de 3 lavadas. «Necesito verlo hasta el final», respondió ella. «Me humillaron delante de todos. Necesito verlos enfrentar las consecuencias». A través del altavoz podían escuchar cómo el agente especial Rivera comenzaba el interrogatorio. «Señor Mitchell, ¿entiende por qué está aquí la abogada de Jackson?» Una mujer elegantemente vestida que había llegado media hora después de su detención. Colocó una mano sobre su brazo advirtiéndole: «Mi cliente entiende que se le está cuestionando sobre un incidente en la escuela. Sin embargo, disputamos la clasificación de esto como asunto federal». El agente Rivera sonrió ligeramente. Su cliente agredió a la sobrina de un funcionario federal mientras ella llevaba tecnología experimental del FBI. Destruyó propiedad mientras conspiraba con otros para cometer fraude mediante apuestas ilegales. Y lo más importante, creó evidencia en video de acoso dirigido que cruzó límites estatales al ser subida a servidores de redes sociales en California. ¿Quiere que continúe enlistando los delitos federales? ¿O prefiere que hablemos de cooperación en las salas contiguas? Ocurrían escenas similares. Mason Roberts se había derrumbado por completo, llorando desconsoladamente por su admisión temprana a Stanford, la cual sin duda sería revocada. Hunter Caldwell no dejaba de exigir todo el equipo legal de su padre, sin entender que ni los mejores abogados podían borrar evidencia en video. Aidan Walsh, el único que había mostrado un poco de conciencia, ya estaba dando detalles de todos los involucrados en la apuesta, tratando desesperadamente de minimizar su participación. El teléfono de Brooklyn vibró. Era su madre, llamando por 10ª vez. Ya había hablado con ella antes. Le había explicado que estaba segura y que su tío Sam se estaba haciendo cargo de todo. Pero sabía que su madre no estaría tranquila hasta que la tuviera en casa. Era la misma madre que había trabajado turnos extra para ayudarle a pagar el vestido destruido, la que había estado tan orgullosa cuando Brooklyn le mostró la elegante seda verde. «La prensa ya está empezando a hablar del tema», dijo su tío, mientras revisaba su tablet. Alguien filtró el video inicial. Es tendencia en Twitter con la etiqueta «Maquia, destrucción vestido, graduación». Brooklyn hizo una mueca. No quería que esto se hiciera público, pero en la era de los smartphones y redes sociales, la privacidad
Era una ilusión. «¿Qué tan grave es? Velo tú misma», dijo él, pasándole la tablet. El video estaba por todas partes. La grabación de Mason mostrando la destrucción del vestido, la pintura lanzada, las risas crueles, todo había sido conservado en alta definición. Pero lo que más llamó la atención de Brooklyn fueron los comentarios. Miles de ellos expresaban indignación. Compartían sus propias historias de acoso y exigían justicia. Su humillación se había convertido en una bandera de lucha. «El Canal 7 quiere entrevistarte», dijo su tío. CNN llamó 2 veces. El programa Today dejó 3 mensajes. «No quiero ser famosa por ser víctima», dijo Brooklyn en voz baja. «Tú no eres víctima, eres sobreviviente, y tu historia podría darle valor a otros para hablar. A través del cristal». La abogada de Jackson revisaba los cargos: destrucción federal de propiedad, acoso cibernético, conspiración para cometer fraude, agresión con sustancias peligrosas. La lista seguía y seguía. Cada cargo implicaba posible cárcel, multas y, lo más importante para alguien como Jackson, antecedentes penales que lo acompañarían de por vida. «Mi cliente estaba haciendo lo que consideraba una simple broma juvenil inofensiva», dijo la abogada, aunque ni ella sonaba convencida. El agente Rivera sacó unas impresiones. «Inofensiva». Permítame leer algunos mensajes de texto de su cliente. Cito: «Esa maldita engreída va a aprender cuál es su lugar. Muero por ver su cara cuando destrocemos su vestido patético. Quizá después de esto entienda que no es nadie». Fin de la cita. ¿Le suena esto a algo inofensivo? El rostro de Jackson había palidecido por completo. En las otras salas, revelaciones similares destruían cualquier defensa que los chicos pudieran haber construido. Su arrogancia digital había creado un rastro imborrable de evidencia. El teléfono de Brooklyn sonó. Un número desconocido con LADA local. «Contra su mejor juicio», contestó. «Lo has arruinado todo», dijo la voz femenina. Mayor, llena de veneno. «¿Tienes idea de lo que les has hecho a nuestras familias?» Señora Mitchell, adivinó Brooklyn. «La empresa de mi esposo ya está perdiendo contratos. 3 clientes importantes cancelaron en la última hora. El club de golf considera retirarnos la membresía. Seguramente cancelarán la admisión de Jackson en Princeton. Todo porque no pudiste aceptar una cita para la graduación como una chica normal». La audacia la dejó sin aliento. «Su hijo destruyó mi propiedad y me agredió». «Era un vestido», gritó la señora Mitchell. «Un vestido barato y sin valor. Ahora estás destruyendo vidas por una simple tela». No respondió Brooklyn, encontrando una fuerza que desconocía poseer. Su hijo destruyó vidas por su ego. Yo solo me negué a ser una víctima más. Colgó y bloqueó el número. Pero la llamada de la señora Mitchell solo fue el inicio. Durante las siguientes 2 horas, su teléfono se convirtió en un campo de batalla. Padres, familiares y amigos de las familias involucradas, llamando para rogar, amenazar o negociar. Finalmente, apagó el teléfono, pero no sin antes tomar capturas de los mensajes amenazantes y añadirlos al archivo de evidencias del FBI. Para las 6 de la tarde. La historia ya era nacional. Sobrina de funcionario del FBI es víctima de impactante destrucción de vestido de graduación, aparecía en los titulares de todos los principales medios de comunicación. El video sumaba millones de vistas. El rostro perfecto de Jackson Mitchell ahora se había vuelto sinónimo de crueldad y privilegio. Las corporaciones comenzaban a alejarse rápidamente de la empresa de su padre. Princeton emitió un comunicado sobre su política de cero tolerancia al acoso. Brooklyn respiró profundamente. Había comenzado a hacerse justicia. La madre de Mason Roberts apareció en las noticias locales tratando de controlar los daños, pero fracasó estrepitosamente cuando la reportera le preguntó sobre la apuesta de $20,000 en la que su hijo había participado, el padre de Hunter Caldwell, quien había construido un imperio hotelero
basado en valores familiares. Vio cómo las acciones de su empresa se desplomaban mientras la historia se extendía. Por su parte, los padres de Aidan Walsh simplemente desaparecieron. Corrió el rumor de que habían huido a su casa de vacaciones para escapar del escándalo mediático. Brooklyn estaba sentada en la oficina de su tío, viendo cómo se desarrollaba el caos en múltiples pantallas. Parte de ella sentía culpa por los daños colaterales. Otra parte, la que recordaba estar de pie cubierta de pintura mientras ellos reían, sentía únicamente una fría satisfacción. La fiscalía quiere ofrecerles un trato, dijo su tío Samuel, entrando con café recién hecho. Declaraciones de culpabilidad con cargos reducidos, servicio comunitario, libertad condicional y asesoría psicológica obligatoria, sin tiempo en prisión. ¿Qué crees que debería hacer?, preguntó Brooklyn. Él se sentó junto a ella, el temible subdirector del FBI, transformándose en el tío que le había enseñado a andar en bicicleta y revisaba bajo su cama en busca de monstruos. Creo que deberías hacer lo que tú sientas correcto, no por venganza, no por apariencias, sino por tu propia paz mental. Brooklyn pensó en la cara de Jackson cuando cortó su vestido, en la crueldad casual de alguien que jamás consideró que otras personas tenían sentimientos dignos de respeto. Luego pensó en todos los estudiantes que habían tenido miedo de enfrentarse a él y a su grupo. Quiero que se mantengan los cargos completos, dijo con firmeza, pero aceptaré una sentencia alternativa si cumplen ciertas condiciones, como cuáles una disculpa pública, no algo escrito por sus abogados, sino que ellos mismos admitan públicamente lo que hicieron, servicio comunitario específicamente en programas contra el bullying, y tendrán que pagar terapia para cualquier estudiante que decida denunciar haber sido acosado por ellos. Su tío sonrió orgullosamente. Serías buena fiscal. Transmitiré tus condiciones. Para las 8 de la noche. Los 4 jóvenes habían aceptado. No tenían alternativa. Lo contrario era un juicio federal y la posibilidad real de pasar tiempo en prisión. Los abogados de sus padres les habían dejado clara la decisión aceptar el trato o arriesgarlo todo. A la mañana siguiente, el auditorio de la Academia Westfield estaba lleno más allá de su capacidad. Camionetas de medios de comunicación llenaban el estacionamiento. Padres que jamás habían asistido a una asamblea escolar repentinamente encontraron razones urgentes para estar ahí. Brooklyn se sentó en la primera fila, vistiendo un sencillo vestido azul que su madre le había comprado la noche anterior. Por tu valentía, le había dicho con lágrimas en los ojos. El director Edwards tomó el micrófono primero. Su habitual seguridad parecía quebrada por la tensión. Ayer, ocurrió en nuestra escuela un incidente que nos obliga a enfrentar algunas verdades difíciles sobre nuestra cultura y valores. Habló de fallas, de ceguera ante el acoso, del ambiente tóxico que habían creado el dinero y el privilegio. Anunció nuevas políticas, nueva supervisión y una completa reestructuración del sistema disciplinario. Pero todos esperaban el evento principal. Jackson Mitchell subió al escenario como un condenado, aproximándose a su ejecución. Atrás quedaron la arrogancia y la sonrisa burlona. Miró al podio, al micrófono, a cualquier parte, menos al público. Mi nombre es Jackson Mitchell, comenzó, con una voz apenas audible, y soy un acosador. Las palabras flotaron en el aire como una confesión. Continuó, detallando sus acciones, admitiendo la existencia de la apuesta, el acoso sistemático hacia los estudiantes becados, la destrucción del vestido de Brooklyn. Su voz se quebró cuando mencionó su nombre, cuando por fin la miró directamente y pronunció palabras que ningún abogado había preparado. Perdóname, Brooklyn. Te hice esto porque me hiciste sentir insignificante al decirme no.
No pude aceptar el rechazo y quise destruirte. No hay excusa para lo que hice. Me educaron mejor que eso. Pero elegí la crueldad porque podía hacerlo. Porque pensé que el dinero de mi familia me hacía intocable. Me equivoqué. Luego siguieron Mason Roberts, Hunter Caldwell y finalmente Aiden Walsh. Cada confesión sumó detalles que revelaron un patrón de abuso durante años. Se mencionaron nombres, se detallaron incidentes. Al final, 17 estudiantes más fueron identificados públicamente como víctimas del acoso perpetrado por este grupo. Los medios tuvieron un día de campo. Acosadores ricos reciben justicia, se leía en el Washington Post. El New York Times publicó un artículo de opinión sobre el privilegio y la responsabilidad en escuelas privadas de élite. El video con sus confesiones se hizo más viral incluso que el original. En una semana, Industrias Mitchell había perdido el 40% de su valor. 3 miembros del consejo directivo renunciaron. El padre de Jackson se vio obligado a dejar su cargo de CEO para tratar de salvar lo que quedaba. La empresa financiera de la familia Roberts enfrentaba una fuga masiva de clientes. La cadena hotelera Caldwell implementaba desesperadamente cambios de imagen. La familia Walsh simplemente se retiró de la vida pública, pero en medio del caos. Ocurrió algo hermoso. Los estudiantes comenzaron a alzar la voz, no solo en Westfield, sino en colegios privados de todo el país. El hashtag #No más acoso se hizo tendencia, con miles de jóvenes compartiendo sus historias. Brooklyn recibió cientos de mensajes de chicos que habían encontrado valor en su lucha. 2 semanas después, Brooklyn entró a una tienda de vestidos diferente, esta vez acompañada por Aisha Patel y Lily Chen, 2 chicas que se habían acercado después de conocer su historia. Compartiendo sus propias experiencias con el grupo de Jackson, se habían convertido en amigas, unidas por la supervivencia y la determinación. Dijo Aisha, sosteniendo un vestido azul oscuro con detalles plateados. Está perfecto. No sé si quiera ir a la graduación ya, confesó Brooklyn. La sola idea de entrar al gimnasio, ser observada y que hablaran de ella en voz baja, le causaba ansiedad. Entonces iremos juntas, dijo Lily firmemente. Las 3. Les mostraremos que ya no tenemos miedo. Su tío le había ofrecido comprarle cualquier vestido que quisiera, pero Brooklyn había declinado amablemente. Había vuelto a ahorrar, trabajando horas extras, decidida a comprar su propio vestido con su dinero. Esta vez, sin embargo, tenía amigas con quien ir de compras, la noche del baile. Brooklyn se paró frente al espejo con el vestido azul. No era la seda verde esmeralda con la que había soñado inicialmente, pero de alguna manera era mejor. Este vestido representaba resistencia, amistad y el coraje de levantarse nuevamente después de caer. Su tío tocó a su puerta. «Tu carruaje está listo», dijo sonriente. Había insistido en conseguirle transporte, no una limusina exagerada, sino un auto elegante con conductor profesional. «Gracias», respondió ella, significando mucho más que el simple transporte. «Estoy orgulloso de ti, Brooklyn, no solo porque los enfrentaste, aunque eso requirió mucho valor, sino porque no permitiste que te rompieran. Convertiste tu dolor en propósito». Al llegar al hotel donde se celebraba la graduación, Brooklyn notó de inmediato los cambios. La seguridad era más estricta. Había más adultos supervisando de cerca. Una gran pancarta decía «Respeto y dignidad para todos», parte de la nueva iniciativa de la Academia Westfield. Entró junto a Aisha y Lily, tomadas del brazo, con la cabeza en alto. El lugar no se quedó en silencio como en las películas. Pero sí hubo miradas, murmullos y algunas sonrisas de apoyo. Varios estudiantes incluso aplaudieron brevemente. Brooklyn se giró y vio a David Kim,
el chico callado de su clase de literatura avanzada. Estaba junto a otros estudiantes a quienes reconocía como becados, los que siempre habían vivido al margen de la jerarquía social de Westfield. «Queríamos darte las gracias», dijo David. «Lo que hiciste cambió todo. Jackson y su grupo nos hicieron la vida imposible por años. Nunca creímos que alguien pudiera detenerlos». Durante la noche, Brooklyn se encontró rodeada no de gente popular, sino de algo mucho mejor, amigos genuinos que entendían la lucha y valoraban su fortaleza. Bailaron sin ritmo, rieron con chistes propios, creando recuerdos que sí importaban. Cerca de medianoche, el director Edwards se le acercó. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Brooklyn. Salieron al balcón, contemplando el horizonte iluminado de Denver. «Te debo una disculpa», le dijo el director Edwards, mientras miraban las luces de la ciudad desde el balcón. «Te fallé a ti y a muchos otros alumnos. Estaba tan enfocado en mantener felices a los donadores que olvidé cuál era mi verdadera responsabilidad: proteger a los jóvenes bajo mi cuidado». «Lo hecho». «Hecho está», respondió Brooklyn. «Lo que importa ahora es lo que suceda de aquí en adelante». «Exactamente», asintió él. «Por eso quería decírtelo personalmente. Hemos creado la Beca al Valor Brooklyn Hayes. Es una beca completa que se otorgará cada año a un estudiante que demuestre carácter excepcional frente a la adversidad. Los fondos vendrán de las multas impuestas a los 4 jóvenes y sus familias». Brooklyn sintió cómo las lágrimas acudían a sus ojos. «No sé qué decir. Solo di que nos ayudarás a elegir a quienes la recibirán. Tu voz, tu experiencia, importan mucho». De pie en aquel balcón, contemplando las luces brillantes de la ciudad, Brooklyn recordó a la chica que se había quedado paralizada en el salón de arte mientras destruían su vestido. Esa chica se había sentido impotente, sin voz, sola, pero había tenido algo con lo que aquellos jóvenes no contaban: el valor para pulsar 3 botones en su reloj y pedir ayuda. Su teléfono vibró un mensaje de texto de su tío. «Espero que estés disfrutando. Recuerda que no eres la Cenicienta, eres la que se salvó a sí misma». Brooklyn sonrió al recordar a Jackson Mitchell, quien en ese mismo momento cumplía sus primeras horas de servicio comunitario obligatorio en un centro juvenil. Mason Roberts, cuya cuenta de Instagram ahora se dedicaba exclusivamente a publicar recursos contra el bullying. Hunter Caldwell, quien había sido obligado por el juez a asistir a terapia para trabajar su arrogancia y agresividad. Y Aiden Walsh, quien realmente le había enviado una carta de disculpa sincera, sin exigencia judicial, demostrando verdadero remordimiento y compromiso de cambio. «¿Lista para regresar?», preguntó Aisha acercándose. «Están por anunciar a la reina del baile». Brooklyn se rió. «Después de todo lo que pasó, ¿crees que me importe quién gana?». Pero cuando su nombre fue anunciado como reina del baile, elegida abrumadoramente por los votos espontáneos de estudiantes inspirados por su valentía, Brooklyn Hayes se quedó congelada por un momento. La luz del reflector la iluminó entre la multitud, destacando no el vestido de diseñador con el que alguna vez soñó, sino un sencillo vestido azul oscuro comprado con su propio esfuerzo. Al caminar hacia el escenario, el aplauso comenzó suavemente y pronto creció hasta convertirse en una ovación atronadora que sacudió el gimnasio decorado para la ocasión. Recibió la corona con manos temblorosas, no porque necesitara la validación, sino porque representaba algo profundo, un cambio fundamental en el alma misma de la Academia Westfield. La pequeña tiara de plástico pesaba más de lo que imaginaba, cargada con las esperanzas y las luchas de cada alumno que alguna vez fue rechazado o humillado. Parada en ese escenario, mirando cientos de rostros, algunos con lágrimas,
Otros, sonrientes de orgullo, Brooklyn habló sin un discurso preparado. Su voz, alguna vez silenciada por el miedo, ahora resonó clara y fuerte en el micrófono. Esta corona no me pertenece a mí, comenzó, y el auditorio quedó en silencio absoluto. Le pertenece a cada persona que ha sido acosada, hostigada o hecha sentir inferior. A todos aquellos que les han dicho que no pertenecen aquí, a quienes comen solos en los recreos, a quienes temen caminar por estos pasillos, a quienes les han robado la voz por miedo. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada al público y estableciendo contacto visual con estudiantes que había conocido en grupos de apoyo recientes. Sí pertenecen aquí. Su voz importa. Su historia importa. Y si alguien intenta silenciarlos, recuerden esto, ya no están solos. Hoy somos muchos. Y estamos juntos. El aplauso que siguió fue distinto a cualquier otro escuchado en Westfield. No eran las palmadas educadas y obligatorias de siempre. Era algo genuino, profundo, que parecía surgir desde los cimientos del edificio mismo. Los estudiantes se abrazaron. Algunos lloraban abiertamente. Otros alzaban el puño en señal de solidaridad. En el público, Brooklyn vio los espacios vacíos donde habrían estado Jackson Mitchell y su grupo. Su ausencia hablaba más fuerte que nunca. Esos espacios respiraban con una nueva libertad. Los maestros se alineaban contra las paredes, muchos secándose lágrimas discretamente. La señora Chen, su profesora de inglés, quien fue de las primeras en creerle, le dio un orgulloso gesto de aprobación. Incluso el director Edwards, inicialmente escéptico ante las acusaciones, lucía evidentemente conmovido. Más tarde, mientras el auto que la llevaría a casa recorría las calles silenciosas de Denver, las mismas calles que alguna vez recorrió con miedo, Brooklyn apoyó la cabeza en la fría ventana, reflexionando sobre la dolorosa pero transformadora travesía desde aquella terrible tarde hasta este momento de triunfo. Su vestido de diseñador había sido destruido, cortado en pedazos por manos crueles, pero a partir de esos fragmentos rotos, se había construido algo infinitamente más fuerte. No solo un movimiento, sino una comunidad unida por el dolor compartido y la sanación colectiva. No solo justicia, sino la promesa de que ningún estudiante volvería a sufrir en silencio. Las luces de las calles pasaban en un desenfoque suave, cada una marcando otro momento de su transformación. Brooklyn Hayes había descubierto que el verdadero poder no estaba en vestidos caros, en el estatus social, ni siquiera en tener un tío que era subdirector del FBI, aunque la intervención de Samuel había ayudado a conseguir justicia. El verdadero poder estaba en levantarse después de caer, en negarse a ser silenciada cuando todos querían hacerla desaparecer, en transformar el dolor personal en un progreso colectivo que protegiera a otros. Sabía que mañana vendrían nuevos desafíos. El proceso legal contra Jackson y sus cómplices continuaría por meses. La atención mediática que había explotado tras la intervención del FBI eventualmente desaparecería. La vida seguiría avanzando, como siempre lo hacía. Pero esta noche, simplemente era una chica que había asistido al baile de graduación con un vestido comprado con su propio dinero, rodeada de verdaderas amigas que estuvieron con ella cuando más lo necesitaba, llevando una corona que no representaba popularidad, sino valentía, resiliencia y el poder de la verdad. Y eso era más que suficiente. Era todo. Cuando el auto entró en el camino hacia su casa, Brooklyn notó que la luz del porche estaba encendida. Su madre esperaba despierta, como siempre. A través de la ventana pudo ver la silueta de su madre,
probablemente caminando nerviosa a pesar de todos los mensajes tranquilizadores que Brooklyn había enviado durante la noche, asegurando que todo estaba bien. Más que bien. De hecho, milagroso. Su teléfono vibró con mensajes del grupo de chat que habían creado sus nuevas amigas fotos de la noche. Planes para celebrar con un desayuno al día siguiente. Palabras de cariño y apoyo que la hicieron emocionarse nuevamente. Estos no eran los superficiales mensajes como «¡Ay, qué bonita!» que solía anhelar del grupo popular. Estas eran conexiones profundas y significativas forjadas en la adversidad. Señorita Brooklyn, dijo suavemente el conductor, «Hemos llegado». Le agradeció y salió al aire fresco de la noche, aún con su corona de reina del baile. La misma entrada donde antes corría para esconderse ahora era el escenario de su triunfo. Cada paso era firme, confiado, el andar de alguien que había sido destruida y que se había reconstruido más fuerte que nunca. Su madre abrió la puerta antes de que Brooklyn pudiera alcanzarla. «Mi valiente niña», susurró, abrazándola con fuerza y diciéndole con ese gesto todo lo que las palabras no podían expresar. Habían atravesado juntas el infierno: entrevistas policiales, acoso en redes sociales, noches sin dormir preguntándose si valía la pena luchar. «Estoy bien», mamá, dijo Brooklyn con sinceridad. «Por primera vez en meses. Realmente estoy bien». Se sentaron juntas en el columpio del porche, con la corona colocada cuidadosamente entre ambas, y miraron las estrellas que parecían especialmente brillantes esa noche. Mañana. La lucha continuaría, pero esa noche pertenecía a la sanación, a la esperanza, a saber que una voz levantada en la verdad podía inspirar a cientos más. La chica que había sido humillada en un salón había resurgido como una reina, pero no una reina de popularidad o privilegios, sino algo mucho más poderoso, una reina de valentía, un símbolo para todos los que alguna vez se sintieron impotentes. Y esa transformación, pensó Brooklyn, era la mayor victoria de todas. Las llamadas telefónicas siguieron llegando. 3 llamadas se convirtieron en 30, y esas 30 pronto en 300. Cada timbrazo era una familia desesperada en busca de esperanza. Cada caso era una oportunidad para desmantelar el sistema que había intentado destruirlas. Su madre apareció en la puerta. Lista para mañana, Brooklyn se levantó, apoyándose en el bastón que se había convertido en su arma. Nací lista. Ellos simplemente aún no lo sabían. Juntas enfrentaron el amanecer. Madre e hija, sobrevivientes y guerreras. La revolución apenas comenzaba, mientras el auto avanzaba lentamente por las calles silenciosas de Denver. Brooklyn recargó su cabeza en la fría ventana, contemplando la increíble travesía que la había llevado desde esa tarde oscura hasta esta noche de triunfo. Su vestido, aquel que tanto había deseado, fue destruido, hecho pedazos por manos crueles, pero de esos fragmentos rotos había surgido algo infinitamente más poderoso, no solo un movimiento social, sino una comunidad unida por el dolor compartido y una sanación colectiva. No solamente justicia, sino una promesa: ningún estudiante volvería a sufrir en silencio. Las luces de la calle pasaban rápidas por la ventana, marcando cada momento de su transformación. Brooklyn Hayes había descubierto que el verdadero poder no estaba en vestidos caros ni en el prestigio social, ni siquiera en tener un tío subdirector del FBI, aunque claramente la ayuda de Samuel había sido crucial para obtener justicia. El verdadero poder estaba en levantarse tras caer, en negarse a ser silenciada cuando todos querían desaparecerla, y en transformar su dolor personal en una fuerza colectiva que protegiera a otros. Sabía que mañana traería nuevos desafíos. El proceso legal contra Jackson y sus cómplices continuaría por meses, y la atención mediática generada por la intervención del FBI eventualmente disminuiría. La vida seguiría avanzando, como siempre. Pero esta noche,
Ella solo era una chica que había ido al baile con un vestido comprado con su propio esfuerzo, rodeada de verdaderas amigas que habían estado con ella cuando más importaba, llevando una corona que no simbolizaba popularidad, sino coraje, resistencia y el poder de la verdad. Y eso era más que suficiente, eso era todo. Cuando el auto se detuvo frente a su casa, Brooklyn vio la luz del porche encendida. Su madre la esperaba despierta, como siempre, a través de la ventana. Distinguió su silueta, seguramente caminando preocupada, aunque Brooklyn le había asegurado con varios mensajes que todo estaba bien, más que bien, de hecho extraordinario. Su teléfono vibró con mensajes del grupo de chat que había formado con sus nuevas amigas, fotos de la noche, planes para desayunar juntas mañana, palabras de apoyo y cariño que nuevamente humedecieron sus ojos. Estos mensajes no eran los comentarios superficiales que alguna vez había deseado recibir de los populares. Eran conexiones profundas y significativas creadas en la adversidad. Señorita Brooklyn, dijo suavemente el conductor, ya llegamos. Le agradeció y salió al aire fresco de la noche, aún con la corona sobre su cabeza. El mismo camino hacia la puerta donde antes corría para esconderse del mundo, ahora era el escenario de su triunfo. Cada paso era firme, decidido la caminata de alguien que había sido destruida hasta sus cimientos y se había reconstruido a sí misma con más fuerza. Su madre abrió la puerta antes de que Brooklyn pudiera hacerlo. Mi niña valiente, le susurró mientras la abrazaba con fuerza, transmitiendo en ese gesto todo lo que las palabras no podían decir. Habían pasado por un infierno juntas, entrevistas policíacas, acoso en redes, noches sin dormir cuestionándose si valía la pena luchar. Estoy bien, mamá, dijo Brooklyn, con una sinceridad que hacía meses no sentía. De verdad, estoy bien. Esa noche se sentaron juntas en la sala, compartiendo risas y lágrimas, sabiendo que la batalla no había terminado, pero también conscientes de que, pasara lo que pasara, jamás volverían a luchar solas. Ahora tenían algo mucho más poderoso que el dinero o la influencia, tenían su dignidad recuperada, una comunidad solidaria, y la firme convicción de que la justicia no era solo un ideal, sino algo que podía conquistarse cada día.